Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos. Quería empezar dando unas palabras antes de presentar a nuestros panelistas de hoy, a nuestros speakers. Realmente me gusta pensar como que en este mundo digital en el que estamos, la ciberseguridad protege todo lo que tenemos como compañía, nuestros activos, nuestra información, y compliance protege lo que somos como compañía. Cuando trabajan juntos, ciberseguridad y compliance, no solo evitamos los ataques famosos, sino también evitamos muchos errores que nos pueden costar temas de confianza, temas de futuro, continuidad de negocio. Ciberseguridad y compliance es como el escudo natural y muy fortalecido. Si hay esa simbiosis, esa unión y sinergia que creo que es vital y no lo podemos ver como separado. Pensando en un colaborador que tal vez guarda datos de clientes sin protección, compliance pone la regla para evitarlo, pero si ciberseguridad no pone el control para impedirlo, no va a poder suceder y viceversa. Estas dos áreas es algo totalmente importante y si uno falla, el riesgo es el mismo. Sanciones, pérdida de confianza, continuidad de negocio. Bienvenidos. Esta es la sesión de convergencia de la ciberseguridad y el compliance. Mi nombre es Juan José de Dios. Soy chair del Comité de Innovación Tecnológica en AmCham, Panamá. Me acompaña Arthur Hue, que es el vice-chair de este comité. Y estamos muy contentos que se puedan unir con nosotros. Vamos a hablar esta sinergia de ciberseguridad y compliance, trabajando de la mano, cómo se convierte en una muy buena defensa. Presentarle rápidamente para dar paso a nuestros tres speakers. O'Neill Alvarado es un gerente senior de compliance en Tigo Milico. Es un abogado con más de 25 años de experiencia en el área legal, ética y cumplimiento. Ha asesorado a organizaciones multinacionales en 16 países de Latinoamérica, el Caribe y Bangladesh. Es un experto en el tema de cumplimiento y nos va a compartir cómo la integridad puede ser el verdadero escudo frente a riesgos invisibles. Luego tenemos también la dicha de tener a Auri Curvelo, CEO de Digitech Cybersecurity. Esta empresa reconocida, bueno, ella, pero en lo personal, perdón, es reconocida como una de las top 50 women in cybersecurity LATAM, como una de las top 10 CISO para Estados Unidos y el Caribe. Así que tenemos la suerte de tener al doctora de la Universidad Estatal de Ohio con un posgrado en ciberseguridad y gerencia de seguridad en redes de la Universidad de Fairfax, Virginia. Tiene más de 12 certificaciones internacionales, incluyendo Certified Data Privacy Solution Engineer y Certified Dark Web Investigator. Hoy nos va a compartir su visión sobre amenazas globales, regulaciones y mejores prácticas. Gracias, O'Neill y Auri. Y también contamos con la presencia de Mauri Peña, es Information Security Manager en Millicom, experto en plataformas digitales y seguridad en la nube, más de 8 años de experiencia en ámbitos de seguridad de la información, y su trayectoria se centra en la gestión de riesgos tecnológicos, cumplimiento normativo y seguridad, especialmente sobre AWS, Amazon Web Services. Ha liderado todas estas iniciativas a través de estos años y él nos va a compartir casos reales de aprendizajes claves para mejorar nuestra postura de ciberseguridad. Así que tenemos un panel de lujo, espero lo disfruten. La dinámica, ahora les paso el micrófono, si pueden ir escribiendo preguntas en el chat y ellos lo van a atender ya sea durante o al final de sus exposiciones a conveniencia del flujo de la conversación y de las presentaciones. Muchísimas gracias por asistir, disfrútenlo y gracias por formarnos a nuestros panelistas y speakers. Adelante, O'Neill. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan José y muchas gracias AmCham al Comité de Innovación de Tecnología por esta invitación. Un poco en tecnología y compliance son áreas que naturalmente tienen que estar juntas. Sin embargo, en nuestras organizaciones no es algo que ocurre natural, inclusive en exposiciones. Por eso es que vemos la necesidad de discutir esta temática y ver cómo converge el compliance, la ciberseguridad y esa cultura ética, cómo se convierte en un firewall y en una protección. Protege lo que no ves o lo invisible. En esta introducción
o este abreboca desde el punto de vista de compliance, le dejo 3 reflexiones esenciales. Primero, la ventaja no solo es tecnología, es ética. Cuando nosotros como compañía tenemos esos sistemas, esas protecciones, cuando nosotros tenemos una diversidad un dinamismo en el área tecnológica hoy en día, es necesario que trabajen junto el área de compliance y el área de ciberseguridad. No solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista ético. Como bien dijo Juan José, nosotros poseemos información de nuestros clientes. Nosotros tenemos información de nuestros usuarios, de nuestros proveedores, nuestra propia información. Y todo esto, más que manejarlo porque nos lo exige la ley, debemos manejarlo desde el punto de vista ético. Hoy en día los usuarios, los clientes, no solamente ellos compran productos por su calidad, sino también por su reputación. Y eso es esencial que nosotros lo tengamos presente. Segundo, no fue un hacker, fue una mala decisión. Muchas veces cuando ocurre el peor de los escenarios ante la compañía, decimos, bueno, hubo un gran hacker o un hackeo, una gran compañía. Tenemos muchos casos que han ocurrido recientemente. Ahora, el problema entra por la fuerza, ¿no? Muchas veces lo tenemos y es una de las reflexiones que tenemos que tener, que ha sido producto de decisiones de que hemos subestimado estos riesgos a los que estamos expuestos desde el punto de vista de ciberseguridad y más aún desde el punto de vista de ética y de cumplimiento. Ahora, y ahí promoviendo un poco lo que es el compliance, y creo que eso lo vimos en todas las organizaciones, y lo que es la ciberseguridad, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como áreas dentro de nuestras organizaciones a veces es cómo defendemos esos presupuestos dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque no somos áreas de venta y cómo justificar ese retorno. Ahora, definitivamente, cuando nosotros hablamos de la ciberseguridad y el compliance, protege lo que no ves, lo invisible. Detrás de cada sistema sólido hay una cultura y por eso es esencial esa cultura ética, esa cultura que protege, y cuando se hace visible, ¿ok? Esta protección es en los peores escenarios. ¿Por qué? Cuando el compliance y la ciberseguridad convergen en forma efectiva. ¿Qué protege? Uno, la reputación, producto de una cultura organizacional robusta. Los riesgos de incumplimiento de contrato, por supuesto, se minimizan y se mitigan entre nuestros usuarios, con proveedores, con terceros, y aún más fuerte, los riesgos económicos por sanciones y pérdidas se minimizan. Definitivamente ahí es donde, digamos, hagamos fuerte lo invisible y no hagamos visible estos riesgos. Entonces, dicho lo anterior como abreboca, ahora le dejo la presentación a la doctora Auri Curbelo, con la que he tenido la oportunidad esta es mi segunda exposición, y quien nos va a hablar de las regulaciones estándares y mejores prácticas, y disfruten de esta parte de la exposición. Muy buenos días, me indican si pueden ver la pantalla por ahí. Sí, excelente. Sí. Bueno, dame rapidito por acá. Esto por aquí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por la excelente oportunidad que me dan de participar con ustedes. En el día de hoy tengo la misión de hablar un poco sobre la relación entre ciberseguridad y cumplimiento. La agenda para el día de hoy en mi tema va a ser un poco que naveguemos a través de lo que es la ciberseguridad, un poco de lo que consiste la ciberseguridad, definición, áreas. Hablemos un poco de las amenazas globales hoy día. Esto es algo que debemos conocer, debemos entender qué es lo que está pasando en el mundo digital. Hablemos de las regulaciones internacionales, los estándares y marcos de referencia que nos apoyan en el área de ciberseguridad. Y terminaremos más un poquito hablando sobre los retos que tienen las organizaciones en temas de ciberseguridad hoy día y cuáles pueden ser algunas de las mejores prácticas de temas de ciberseguridad que las organizaciones deben implementar en sus áreas para poder ir estableciendo una estrategia un poco más a la defensiva en las organizaciones. Cuando la gente me pregunta qué es la ciberseguridad, pues viene a mi mente este concepto de un conjunto de procesos
áreas, prácticas, tecnología, especialmente controles que están diseñados para proteger los sistemas de información frente a varias cosas: accesos no autorizados, ataques, daños o robo de información. El objetivo principal de la ciberseguridad se constituye en 3 pilares principales. Y cuando yo pienso en ciberseguridad, tiendo siempre a pensar en esas 3 áreas. Número 1, tenemos que, y fíjese la palabra que voy a utilizar, garantizar la confidencialidad de la información, la integridad de los datos y la disponibilidad de la información y todos los recursos digitales de los cuales las organizaciones son custodios. Pero la ciberseguridad por sí sola no es un conjunto único, sino que es un conjunto que abarca una serie de disciplinas que se interconectan para proteger todos los aspectos del entorno digital de una organización. Y es bien importante entender y tener visibilidad de cuáles son esas áreas para poder construir una defensa integral y resiliente. Por ejemplo, la ciberseguridad abarca temas de seguridad en la red, donde nosotros establecemos lo que es la protección contra intrusos, contra accesos no autorizados. Tenemos la parte de la seguridad de la información per se, que es la protección de los datos tanto en tránsito como en reposo. El componente de seguridad de los endpoints, que es la defensa de esos dispositivos, tantos como laptops, móviles, servidores, entre otros. La seguridad de las aplicaciones, que viene con el desarrollo de soluciones tecnológicas para resolver problemas que tenemos en nuestras organizaciones. Y ahí viene el tema que ha sido crítico por muchos años, que es el software que estemos desarrollando que por diseño esté libre de vulnerabilidades. Pero ustedes saben que en el área de desarrollo siempre hay esta discusión de que queremos sacar software inmediatamente, por lo tanto a veces no salen con la calidad que necesitamos, por eso es que se publican tanto los parchos, por eso se ha creado unos marcos de referencias que nos ayudan a que estos desarrolladores tengan por lo menos una guía en la que puedan navegar para desarrollar software seguro. La seguridad operativa tiene que ver con todos estos procesos y decisiones para manejar datos y acceso, y esa seguridad operativa tiene que ver con esa alianza con el negocio. ¿Qué es lo que quiere el negocio? ¿Cómo el negocio quiere llevar su desarrollo digital? ¿Cuáles son los servicios que quiere ofrecer a sus clientes? La recuperación ante desastre y continuidad de negocio es una parte integral dentro de la parte de ciberseguridad, porque tenemos que tener la capacidad de poder recuperarnos ante distintos ataques, ante distintas situaciones que puedan afectar los sistemas de información. Y por último, y no menos importante, que yo creo que lo tengo ahí como último, pero debe ser el primero, es la capacitación y la concienciación del usuario sobre su rol en la ciberseguridad como una primera línea de defensa, porque al final y al cabo es el usuario quien consume los productos de tecnología de información. Cuando ya pasando un poco del tema de ciberseguridad y pensamos en ciberamenaza, la ciberamenaza por definición es cualquier acción, evento o cualquier entidad, y cuando hablamos de entidad puede ser la competencia, puede ser un grupo de hackers maliciosos internacionales, cualquier acción, evento o entidad que tenga el potencial de dañar de forma no autorizada para que pueda lograr que interrumpir o comprometer las 3 variables principales, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, eso es una ciberamenaza. Nosotros tenemos que conocer la ciberamenaza no solo por la función técnica, sino por lo imperativo y estratégico que es para las organizaciones. Para mí, las organizaciones que comprenden todo el panorama de ciberamenazas que le comprende a su alrededor pueden prepararse mejor, porque si yo no conozco a mi enemigo, ¿cómo voy a desarrollar una estrategia de defensa? Yo tengo que conocer quién me está atacando o quién piensa atacarme por la industria a la que represento, por la cantidad de dinero que genero al año y esa información es pública, por conflictos geopolíticos. Así que el conocer las amenazas me permite prepararme, me permite cumplir con regulaciones, y de esa manera puedo ir reduciendo los riesgos operacionales y financieros que esas amenazas representan para mi organización. Ahora bien, cuando nosotros miramos el ecosistema de ciberataque, en la primera imagen ustedes van a ver que hay distintos tipos de ataques. Secuestro de datos, ahí estamos viendo ataques de hombre en el medio, explotación día cero, ataques de ingeniería social. Todo ese ecosistema es el ecosistema que hemos visto en los pasados 20 años. Pero hoy día existen unas nuevas amenazas cibernéticas
como lo es la inteligencia artificial. Esos ataques han ido evolucionando y han ido en aumento en los últimos años. Muchos de estos ataques yo les atribuyo al aumento de las velocidades de transmisión de datos, la evolución del Internet, el concepto de la nube, la descripción de nuevos servicios, entre otros. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, que a su vez ha traído un panorama nuevo, no solo de amenazas, pero también ha sido un componente de defensa, porque para tú vencer amenazas de inteligencia artificial, tú tienes que utilizar la misma inteligencia artificial. Así que por eso hemos visto hoy día y estamos viendo que las aplicaciones, los software, vas a ver mucho de la tendencia de que están introduciendo conceptos de inteligencia artificial como herramientas de mecanismo y defensa. Ahora bien, la inteligencia artificial ha traído un fenómeno bien interesante que se conoce en la industria como los deepfake. Los deepfake son videos, imágenes, audio manipulados que hace que parezca que una persona está diciendo algo que realmente no dijo y están vulnerando mucho de los accesos a las organizaciones. Cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de para mí, de las áreas más importantes de la organización es las identidades de los usuarios. La parte de manejo de identidades que conlleva el crear el usuario, el crearle un password, crearle alguna información que posea. Esa es la primera puerta para tú entrar en el sistema. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial, con esto de los deepfakes, está vulnerando muchos de los controles de autenticación y muchos de los controles de acceso. Se requiere 3 segundos, fíjese bien, 3 segundos para yo grabar la voz de alguien y replicarla y clonarla con inteligencia artificial con un 99.4% de efectividad. Así que es bien importante que entendamos esas amenazas hoy día y ese ecosistema. Si yo fuera a catalogar los ataques más comunes hoy día, yo diría que número 1, pues el ataque de ransomware, que lo vemos todos los días. Número 2, el phishing, porque el ransomware no existe si no existe el phishing. Y número 3, las amenazas persistentes. Esas amenazas persistentes o amenazas persistentes avanzadas, como se conoce en la industria como APT, no es otra cosa que ataques más sofisticados, prolongados y persistentes. Por eso se llama persistente, que están constantemente rodeando y poniendo en riesgo tu industria. Entendiendo esos ataques, podemos crear una estrategia bien efectiva. Ahora, haciendo un poco la transición del mundo de la ciberseguridad para atarlo con el tema de las principales regulaciones internacionales, en esa lucha cibernética existe para mí una serie de playbooks y para mí desde el punto de vista de ciberseguridad, los playbooks son las guías, las regulaciones que a mí me ayudan a navegar dentro de este mundo tan complejo de la ciberseguridad y el cumplimiento. Cuando yo llego a un cliente como Viciso, lo primero que yo hago es preguntar ¿cuál es la visión de la organización para poder poner en orden la casa? Lo primero que me pregunta la gente como Viciso es ¿cómo ponemos en orden esta casa y cómo aumentamos nuestra postura de ciberseguridad? ¿Cómo la mejoramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacia dónde nos movemos? Y esa brújula que a mí me da el pie para comenzar a hacer una estrategia de ciberdefensa se llaman las regulaciones internacionales. Porque para mí esas regulaciones juegan un papel muy importante. Regulaciones son leyes, normativas, directivas de organismos internacionales que se han puesto en conjunto, se han puesto en mutuo acuerdo para estandarizar cuáles son las mejores prácticas de ciberseguridad que yo puedo implementar, cuáles son esas mejores prácticas de controles. Ahora bien, las regulaciones internacionales en conjunto con estándares y los marcos de referencia, para mí, forman estos principios, estas prácticas, estas directrices, cuyo propósito principal, como mencioné, es ayudarme en la implementación de controles técnicos, administrativos y físicos. Así que no tengo que reinventar la rueda, lo que me permite es establecer una estrategia. Así que tengo, desde el punto de vista de ciberseguridad, cuando yo pienso en cumplimiento, cuando yo pienso en estándares, cuando yo pienso en controles, yo me agarro de estos acuerdos internacionales, marcos de referencia para trazar mi mapa de ruta. Ahora, yo quiero presentarles un concepto que a mí me gusta mucho y lo practico, y es este concepto que se llama el ciudadano del mundo. ¿Bien? Cuando tú hablas del ciudadano del mundo, tú hablas de una persona globalizada que tiene los atributos para adaptarse a todos los cambios que existen a su alrededor. ¿Bien?
Ese concepto yo lo he cambiado para llamarlo hoy día los ciudadanos del cumplimiento. Y los ciudadanos del cumplimiento para mí es esta persona técnica especializada que se convierte en una persona globalizada porque tiene los atributos de poder aplicar todos los cambios, regulaciones y estándares que pueden existir en el mundo hablando el mismo idioma. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo estar en Estados Unidos y aplicar la serie de controles, vamos a tomar por ejemplo ISO 27001, lo puedo aplicar en una organización en Estados Unidos y puedo montarme en un avión e irme a Europa y aplicar los mismos conceptos. Así que como persona, como ciudadano, los controles, los frameworks, los marcos de referencia me permiten a mí también la oportunidad de apertura de ser un ciudadano de cumplimiento que puedo trabajar en distintas organizaciones porque lo hemos estandarizado de manera que todos hablemos el mismo idioma. ¿Y cuál es el idioma que yo hablo? El idioma de cumplimiento. Así que aquí viene la parte, y me gusta mucho esa imagen, porque hablamos de la convergencia entre la ciberseguridad y el cumplimiento. La convergencia de la ciberseguridad y el cumplimiento es ese matrimonio entre la disciplina de ciberseguridad y la parte de cumplimiento y de norma. Esto se refiere a la integración estratégica y operativa de ambas disciplinas, cuya misión es proteger la información, garantizar la continuidad de negocio y cumplir con todos los requisitos legales y regulatorios. Este alineamiento me permite, este matrimonio me permite a mí establecer controles técnicos operativos, como por ejemplo la parte de firewall, la parte de cifrado, y esos requerimientos normativos me permiten establecer y poder evaluar la efectividad de esos controles. Cuando yo estoy en este matrimonio de ciberseguridad y cumplimiento, es un enfoque que a mí me permite evitar la duplicidad. Y evitando la duplicidad, mejoro la eficiencia y aseguro que las medidas de ciberseguridad que estoy estableciendo sean auditables y conformes. Ahora bien, vamos a hablar de otro ejemplo práctico de la convergencia de la ciberseguridad. La convergencia de estos dos campos me ayuda a navegar este complicado mundo, ¿verdad? Para mí el cumplimiento es mi mapa de ruta, como vemos ahí, por ejemplo, en el elemento de ciberseguridad, cuando hablamos de encriptación de datos, pues yo veo que hay un requisito de HIPAA, yo veo que hay un requerimiento de GDPR. Cuando yo hablo de la gestión de acceso basado en roles, veo que eso es una norma dentro de ISO 27001. Cuando hablamos de monitoreo continuo y respuesta a incidente, veo que es requerido por el NIST 2. Cuando hablamos de evaluación periódica de riesgo, es algo muy común en todas las normas. Así que cuando me convierto en el ciudadano de cumplimiento, entiendo cómo navegar el mundo de ciberseguridad y ya no me es ajeno ese mundo porque puedo entenderlo a pesar de no tener todos los conocimientos técnicos, me permite poder trazar un mapa de ruta. Entre los beneficios de esa convergencia, cuando cejamos ese círculo de que por allá está cumplimiento y por acá estaba ciberseguridad y decidimos formar un matrimonio adecuado, formar un matrimonio muy eficiente, hacemos lo siguiente: reducimos los riesgos legales y financieros porque estamos los dos hablando el mismo idioma. Llevamos a cabo mayor eficiencia en la auditoría, tenemos visibilidad integral del riesgo y, más importante para mí, la priorización de inversiones basadas en cumplimiento y amenazas reales. Ahora bien, cuando nos vamos a los retos de ciberseguridad que hoy día tienen las organizaciones, quiero dejarle con varios retos. Por ejemplo, la falta de personal especializado, yo creo que eso es algo que todas las organizaciones están enfrentando hoy día. Número 2, la complejidad de cumplimiento con las diferentes jurisdicciones se resuelve con el ciudadano de cumplimiento que entiende los distintos mapas. Pero ese ciudadano tiene que entender, y aquí viene el reto del que está en auditoría, del que está en cumplimiento, de que tiene que también empezar a entender que tiene un rol en ciberseguridad para que pueda salir de su área de confort y pasarse al área de ciberseguridad y viceversa. Y esas son las conversaciones que se tienen antes del matrimonio. Cuando usted está en ese noviazgo, usted tiene la conversación de quién va a pagar las cosas, cómo vamos a manejar los gastos. Pues el de ciberseguridad con el de cumplimiento, en ese complejo de estar dating each other, conociéndose cada uno, pues se sientan a la mesa a discutir en ese matrimonio cómo se van a integrar, cómo se van a llevar a cabo las cosas. El tercer reto yo creo que es la integración de la ciberseguridad en la cadena de valor del negocio. Y por último,
yo creo que es entender la gestión de terceros y proveedores y los riesgos que ellos traen a la ecuación. Finalmente, la acelerada transformación digital, y cuando hablamos de esto, de la acelerada transformación digital, muchas veces cumplimiento va por un lado y tecnología va por otro. Así que cuando nos sentamos en esta mesa porque estamos cortejándonos, yo creo que la mejor forma es determinar cuál va a ser la transformación digital que vamos a permitir dentro de la organización porque hay una meta, o porque queremos crecer como organización ofreciendo servicios, o porque queremos crecer en ofrecer los servicios en distintas partes del mundo, o porque queremos servir mejor a distintas poblaciones, y es porque es parte de la estrategia operativa de la organización. La parte de gestión de terceros y proveedores se ha vuelto muy crítica porque mientras vayamos tercerizando el proceso de manejo de los sistemas de información, estamos trayendo un riesgo inherente dentro de la organización que también tenemos que mirar y que por muchos años ha sido puesto a un lado por el tema de la confianza. Sí, la confianza es muy básica en la relación de negocio, es importante, pero también es importante que hagamos la prueba de la confianza testeando y aprobando los controles de seguridad que tiene ese tercero que va a entrar en mi sistema de información. Ahora bien, los quiero cerrar en la mañana de hoy con un poco de las mejores prácticas de ciberseguridad que podemos ver en el mercado hoy día. Dentro de las mejores prácticas, número uno, yo siempre aconsejo, es como usted va al médico, usted tiene que ir al médico anualmente, así que usted tiene que hacer unas evaluaciones de riesgo periódicas. ¿Bien? Y a nadie le gusta decirle que el nene es feo, pero a lo mejor es mejor que me digan que el nene es feo para yo poder ir arreglándolo con el tiempo. Las evaluaciones de riesgo periódicas son muy importantes y son fundamentales. La capacitación continua en ciberseguridad no debe ser algo que se vea una sola vez al año en el mes de octubre, mes de la ciberseguridad, sino que, como dice la palabra, debe ser continua. Pero aquí yo voy a hacer la pausa. Cuando son continuas sin estrategia, por ejemplo, que usted da solamente una metodología de enseñanza, que es un video todos los meses, la gente desarrolla oído selectivo. El oído selectivo no es otra cosa de que escucho lo que quiero escuchar. Entonces, cuando ya no quiero escuchar el video, cuando ya no quiero ver los posters, o cuando ya no quiero o ignoro los correos electrónicos, la persona se cierra en su mundo y su campaña de ciberseguridad no está siendo efectiva. Por lo tanto, cuando hablamos de capacitación continua, tenemos que mirar los distintos tipos de aprendizaje que tienen nuestros usuarios y proveerle variedad para evitar la fatiga de ese usuario de escuchar tanto de ciberseguridad. Otra de las mejores prácticas que la estamos viendo hoy día, que una de las mejores recomendaciones, es este modelo de Zero Trust, confianza cero, que no es un modelo nuevo, pero es un modelo que ha ido cogiendo un poco más de fama en los pasados años. Y el modelo de Zero Trust o confianza cero es un enfoque donde la ciberseguridad asume que ninguna entidad es interna o externa, debe ser confiable por defecto. Que ninguna entidad es, ya sea interna o externa, es confiable. O sea, tengo mis dudas, vas a empezar a ganarte mi confianza y para ganarte mi confianza tengo que empezar a verificar la información que tú me estás dando, a validarla, a monitorearla constantemente. Y ese principio fundamental de Zero Trust se basa en nunca confiar, siempre verificar. La parte de los planes de recuperación de desastres e incidentes también un tema crítico, porque he visto que muchas organizaciones con tener un documento ya estamos en cumplimiento. No. Tener un documento es el primer paso para poder tener una guía, pero se requieren, por ejemplo, hacer tabletop, los ejercicios de mesa anuales, tanto a nivel ejecutivo como a nivel de usuario, como a nivel técnico. Involucrar a ese personal para que se sienta parte de ese proceso de decisión, para mí es una de las mejores prácticas de ciberseguridad. La automatización de controles y monitoreo viene con el tema de tener herramientas un poco más sofisticadas hoy día que me facilitan el identificar mis áreas de vulnerabilidad. Pero con esto también ha traído este tema de la fatiga del usuario que está mirando las pantallas, que está mirando los controles y pierde la sensibilidad de lo que está buscando. Así que la automatización tiene sus pros y sus contras, pero como quiera es una buena alternativa para nosotros. Así que en el tiempo, como me pidieron que estuviera, aquí les dejo la parte de preguntas y respuestas. Abrimos la mesa y le paso entonces la parte y agradezco mucho la invitación que me hicieran para estar en el día de hoy con ustedes. Excelente, gracias, Auri. He invitado siempre a escribir en el chat durante los próximos minutos cualquier pregunta. Adelante, Amado.
Perfecto. Bueno, Bonilla Dorado, gracias, Auri. Excelente exposición, como siempre. Recojo 4 reflexiones de tu exposición. 1, tener en cuenta las amenazas que están presentes. 2, esas leyes marco regulatorio, que va a ser nuestra guía para basar una estrategia y tener en cuenta de que necesitamos ciudadanos del mundo, como bien los llama, ciudadanos de cumplimiento. Creo que definitivamente es esencial para afrontar esas amenazas y esos riesgos y que definitivamente tienen que estar casados el compliance y el cyber security. O sea, pueden pelearse, pueden estar alejados un rato, pero no pueden divorciarse. Recojo esa reflexión tuya y con esto le cedo la palabra a Mauri Peña, que nos va a hablar de 2 casos reales, de las reflexiones y de los aprendizajes que nos deja estos casos. Hola, buenos días equipo. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente presentación de mis compañeros Auri, ¿no? Y me quedo como mencionando, con unas reflexiones, seguridad como proceso, Zero Trust, y yo le agrego Zero Trust humano, ¿no? Además tenemos nosotros que no confiar en nada ni en nadie, sino doble chequear, porque también Auris dijo, no hay un ransomware posiblemente sin un phishing, y un phishing viene posiblemente porque no doble chequeamos algún tipo de información, ¿no? El 90% de los ataques comienzan posiblemente con un correo falso. Hoy ya este dato se queda corto porque ahora empiezan por llamadas falsas, por videollamadas falsas, por mensajes de texto falsos. Personas simulando ser quienes no son, pueden simular que son bancos, pueden simular que son clientes, pueden simular que son proveedores. Esto entonces ya no solo nos afecta como persona porque nos quieran defraudar a nosotros, sino también quieren defraudar nuestros procesos internos de onboarding, por ejemplo, para materializar lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces es súper importante entender que el phishing no solamente se trata, o el engaño, el fraude, no solamente busca engañarte a ti como persona, sino también engañar a tu empresa para sacar un beneficio de ella. Y siempre escuchamos sobre el phishing, escuchamos que no debes abrir un link, escuchamos que no debes responderme correos que no reconoces, porque algo malo va a pasar, ¿no? Y está más cerca de lo que a veces creemos, y a veces creemos que a mí no me va a pasar, o una empresa muy grande no le puede pasar porque ya tiene un control en el correo electrónico que me protege, o yo no doble chequeo lo que voy a aprobar o entregar, ¿no? Hace muy poquito, Cisco tuvo un ataque donde el impacto principal fue reputacional y de fuga de información, ¿no? ¿Y cómo sucedió esto? Esto sucedió básicamente por un vector de ataque llamado phishing, ¿no? Que es una llamada donde el atacante simulaba ser una persona que no era y solicitó un acceso. El proceso confió en esa persona porque simulaba ser quien era, no hizo las validaciones correctas, no funcionó este firewall humano, no funcionó este Zero Trust humano, que por más que tengas un Jira, por más que tengas una herramienta de control de acceso perfecta, que tengas una matriz de aprobaciones, si la persona que tiene que aprobar, si la persona que está detrás de ese proceso no está consciente de que él o ella, ¿no? Es ese firewall humano que tiene que tener esas reglas en la cabeza para poder aprobar de manera correcta un acceso en este caso, pues ninguna herramienta te va a servir. En este caso no fue un malware, no fue una vulnerabilidad técnica, esto no era algo que ellos iban a descubrir en su proceso de gestión de vulnerabilidades. Esto era algo que un empleado o empleada tenía que frenar a través de su conocimiento como ser otro humano y como firewall humano y cómo lo hago, ¿no? Porque cada vez es más sofisticada la forma de los ataques, y en una slide siguiente yo les voy a mostrar algo que es muy pequeñito, pero les va a sorprender, ¿no? Pero es importante que siempre nos hagamos preguntas cuando recibimos una llamada, cuando recibimos un mensaje de WhatsApp, ¿no? Yo reconozco este remitente, sé que esa dirección es 100% confiable, no tiene por ahí un typo o un numerito que cambie esa dirección de correo. Lo que me están pidiendo no es demasiado urgente, un sábado, un domingo, qué raro que me estén pidiendo un acceso de esto. El que me lo está pidiendo normalmente tiene necesidad de esto hoy.
son preguntas que hay que hacer, ¿no? Este enlace, este archivo tiene un nombre raro, ¿por qué yo debería abrir un archivo ejecutable que me mandaron por correo, ¿no? Esta solicitud, no confío en ella, pues no la abro, la reporto como phishing. Es preferible incluso hasta llamar por canales oficiales a la persona, oficiales de su empresa, a la persona para doble chequear, doble verificar. Un segundo factor de autenticación de esa información que me están pidiendo para evitar un posible... Es preferible que se retrase 5 minutos y hacer la llamada a que se retrase toda la operación por meses por un ransomware o una fuga de información. Entonces, este caso que sufrió Cisco realmente fue un caso de deepfake, donde básicamente de phishing, donde utilizan una modificación de voz, pero también existen casos donde utilizan un deepfake para modificar, como mencionaba Auris, el rostro de las personas. Y ahí tenemos que estar súper pendientes para tratar de identificar si esta persona realmente me llamaría a mí, ¿no? Hay un caso que no tiene nada que ver con el ámbito corporativo, pero es muy famoso, de una señora que fue víctima de fraude por una persona que se hacía pasar por Brad Pitt, ¿no? Entonces, son preguntas que me hago. ¿Brad Pitt me va a escribir a mí, me va a pedir $800,000? Posiblemente no. Entonces, ahí es donde tenemos que sacar el corazón capaz de pensar que qué bueno, qué loco esto que me está sucediendo y poner un poco lo que es la conciencia de que es algo raro. A veces lo que parece demasiado bueno para ser cierto, posiblemente no es cierto. Este caso de Cisco demuestra que las empresas grandes incluso caen en esto. Es decir, que nosotros como pequeñas empresas, medianas empresas, tenemos que estar el triple dependientes de este tipo de ataques, ¿ok? Cualquier colaborador puede ser la puerta de entrada si no está bien capacitado. La capacitación aquí es clave, la conciencia de que él es responsable y que ningún sistema te va a parar de este tipo de ataques y amenazas, ¿no? Acá la tecnología, como les dije al principio, no fue el punto débil, fue la confianza humana, fue una falta de capacitación posiblemente, ¿no? No me voy a atrever a decir que fue eso, pero posiblemente fue eso. La siguiente slide podemos ver esta página es muy básica. Yo no les voy a explicar cómo hacer un deepfake, no les voy a explicar cómo hacer una modificación de voz, ¿no? Pero esta te trae una reflexión. Ustedes la pueden copiar, colocarla en su navegador y por cada clic que ustedes le den a esa página van a crear una persona nueva. Son personas que no difieren de otra en ningún clic. Y esto es la base para crear un deepfake, por ejemplo, para crear una base de clientes ficticia para empezar a materializar un lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en lo personal te puedo contar que esto se lo pueden crear para una aplicación de citas y después estafarte diciendo que estoy enamorado de ti. ¿Ok? Siguiente, por favor. El segundo riesgo que les traía, viste, todo el mundo ahora está hablando de la inteligencia artificial, de los modelos largos de lenguaje, de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Gemini, ¿no? Entonces, estas herramientas no solo las utilizamos nosotros para resolver un poco más rápido nuestro trabajo, también como mencionaba Auri, lo están utilizando los atacantes para hacer más rápido su trabajo, con una consecuencia superior. En el ámbito del hacking hay diversos rangos, ¿no? Viste, como en el ejército que hay sargentos, capitanes, bueno, en el ámbito del hacking están los kiddies, ¿no? Que son personas que se están adentrando en el mundo de del hacking para obtener algún beneficio o distraerse, porque normalmente funciona como un puzzle, ¿ok? Entonces, estas personas que no tienen mucho conocimiento, con estas herramientas, su curva de aprendizaje ya prácticamente no es una curva, sino es una pendiente enorme en donde pueden hackear tu empresa o tu ámbito personal de una manera mucho más sencilla, lo que quiere decir que estas amenazas que antes eran como por rango, ahora se están multiplicando en términos de conocimiento gracias a esto. Se puede utilizar también como un vector de ataque para que un empleado, justamente como sé que me facilita la vida, entonces le paso información confidencial de la empresa para que me vuelva un reporte, pero lamentablemente esta información la estás compartiendo con un tercero sin autorización. Entonces, una de las campañas de concientización que tenemos que hacer en nuestras empresas y actualización en la norma de uso responsable de tecnologías es actualizar el uso
correcto de estas tecnologías para evitar fugas de información, y en el caso donde sí se vaya a utilizar porque el negocio o las áreas de cumplimiento lo aprueban, que tengan una serie de estándares que garanticen la no fuga de información. Por ejemplo, ChatGPT incluye un check donde indica nosotros no vamos a compartir esta información. Sin embargo, yo lo que siempre recomiendo es que en ámbitos corporativos se utilice una inteligencia artificial generativa que tenga un contrato para que oficialmente esto esté enmarcado en un contrato para garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad del servicio. ¿Ok? Siguiente, por favor. En este caso 2, lo anterior era cuáles eran esos vectores algunos de esos vectores de ataque, pero también está el tema de cómo una mala perdón, atrás, disculpa, de cómo un mal uso de esta inteligencia artificial en su implementación puede traer problemas, ¿no? Fíjate que en estos casos se puede generar el deepfake, que justamente era lo que conversábamos, se modifica el rostro de una persona, se crean noticias virales que no son correctas y como no solo en las empresas, sino en el mundo en general, no hay este doble check de la información, posiblemente generas una matriz de opinión equivocada, o como empresa, si implementas un chatbot utilizando LLM y no configuras correctamente sus guardrails y configuraciones y no lo implementas de manera sesuda, haciéndole las pruebas correctas del OWASP Top 10 para evitar alucinaciones, por ejemplo, vos podrías cometer un error como el que cometió una empresa de salud mental que creó una app y esta app daba consejos sobre cómo cometer suicidio, ¿no? Entonces, es algo que no se espera, ¿no? O recomendaciones sesgadas en un sistema de contratación donde este bot tenía sesgos sobre sexo, sobre género. Entonces, todo eso es corregible porque no es culpa del LLM o la inteligencia artificial generativa, es responsabilidad total de quien de quien la genera, de quien la programa, y están las herramientas para hacerlo. A veces es mejor, a veces no es mejor ser el primero, porque a veces el que sale primero capaz es el que se lleva todos los golpes. Mejor analizar correctamente con los equipos de seguridad, cumplimiento, con qué me estoy conectando para reducir los riesgos asociados a la implementación de este tipo de tecnologías. Tenemos falsos positivos en sistemas de vigilancia automatizados o una crisis reputacional por alucinaciones en un asistente legal. Y esto es súper común. La inteligencia artificial generativa a veces alucina y para darte una respuesta puede incluso inventar. Entonces, este equipo legal había creado una inteligencia artificial, le preguntaban sobre leyes, las leyes no existían, y le respondía sí, según la ley 54, y la ley 54 no existía, redactaron un montón de documentos basados en la ley 54, esto es un ejemplo, ¿no? Y justamente hubo un problema reputacional, porque ya pierdes la credibilidad totalmente el estudio de abogados. Si quieren ver un poquito más sobre estos casos, ahí yo les dejé la referencia, ¿no? Entonces, los factores que aumentan la probabilidad de que un incidente con LLM, con inteligencia artificial generativa, se materialice es básicamente la adopción acelerada. Y no digo que no se adopte, esto es el futuro, prácticamente ya está aquí con nosotros, es el presente, ya no es el futuro, esto es el presente. Pero si lo vamos a adoptar, tenemos que tener personas capacitadas que entiendan cuáles son los riesgos a los que nos estamos exponiendo al implementar este tipo de soluciones. Estas soluciones normalmente vienen acompañadas con capas MSP, que son conexiones directamente con una API, que esa API incluso está conectada a una base de datos. Entonces, entender que ahí están los mismos riesgos que de siempre, acceso no autorizado, fuga de información, que hay que accesar correctamente antes de implementar este tipo de soluciones con el manejo de alucinaciones, entre otros, ¿no? Estos modelos tienen que ser auditables y ahí casado con lo que es la adopción acelerada, evitar el exceso de confianza. El exceso de confianza es un riesgo que no solo está en los negocios, el exceso de confianza está hasta en la aviación. Muchos de los accidentes que ocurren en la aviación ocurren por exceso de confianza del piloto, ¿ok? Definir políticas claras de uso interno, es decir, si ya la empresa está utilizando inteligencia artificial, ya sea generativa o no,
y actualizar nuestras políticas y concientizar al usuario sobre esas políticas para que lo utilicen de manera correcta, adecuada y de acuerdo al estándar interno. Y en el caso de implementación, no olvidar que ya el OWASP tiene un top 10 desde ya hace bastante tiempo sobre los modelos largos de datos para implementarlos de manera correcta, ¿sí? No es juego el tema de la inteligencia artificial, porque mal implementada, bien implementada vas a ahorrar un montón seguramente, mal implementada posiblemente sea catastrófico, ¿no? Dependiendo del proceso donde lo implementaste. Entonces, para cerrar, las recomendaciones clave, y fue algo que mencionamos desde el principio, es la capacitación, el awareness. La primera defensa somos nosotros, somos el firewall humano, somos el zero trust humano. Usar contraseñas fuertes y doble autenticación, no solo en la empresa, utilícenla en sus cosas. Siempre me llama un amigo, me hackearon el Steam, me hackearon el WhatsApp. Y yo le pregunto siempre, ¿tenías el MFA? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, es importante tenerlo pendiente. Nadie te lo va a... O sea, el banco te decía, acuérdate que... Pero es tu responsabilidad. Haz copias de seguridad automáticas, establece políticas claras sobre el uso de tecnología, que es un poco lo que conversaba en la slide anterior. Y si no sabes, pregunta. Nadie le dio un incidente por preguntar, pero muchos incidentes sucedieron porque no se le preguntó a la persona correcta, ¿sí? Hay muchos foros o instituciones. A mí me gusta mucho INCIBE, que es una organización sin fines de lucro en España, donde incluso tienen un link que te dice, tienes un incidente de seguridad, clic aquí y te ayudan. Prepararnos, saber cuáles son esas herramientas y crear comunidad va a ser la clave. Los hackers se juntan entre ellos, tienen foros, mira, hackeé esto, ¿cómo puedo mejorarlo? Nosotros como empresas tenemos que empezar a hacer lo mismo, a juntarnos para entender cómo nos vamos a defender ante esa amenaza latente, que donde hay plata, hay un negocio. Entonces, ellos lo ven así. Gracias y los dejo para si tienen alguna pregunta para mí. Gracias. Gracias. Sí, yo tenía una pregunta y hemos visto tantas, y ahorita ya no contesté ni un correo ni un chat, no, nada, hasta no confirmar todo lo que, de dónde viene. Si tuviéramos todos los que asistimos hoy y oímos esta charla, si tuviéramos que colgar esta videollamada, ir a hacer una cosa para empezar a ejecutar todas estas recomendaciones que vimos hoy, ¿cuál creen que sería? Tal vez Auri y luego Mauri tiene otra pregunta. Bueno, yo creo que la primera buena práctica de higiene sería tener el MFA en todas mis cuentas, Sí. sin lugar a duda. Es lo que está mencionando. Tener la MFA y ya sea en mi trabajo, ya donde sea, personal, organizativo, donde sea, y no poner esta barrera que a veces ponemos en el área de trabajo, que no, el teléfono no me lo paga la organización, no voy a permitir que me pongan el MFA, ¿verdad? Quitar esa barrera y simplemente como una buena práctica, porque creo en eso, como cuando comemos saludable, pues para comer saludable en ciberseguridad, mi primer paso sería MFA. Ay, gracias, Auri. Y ahí me atrevo, Sí. Juan José, a expandir un poco lo que dice Auri y esa convergencia también con el compliance y la cultura de la organización. Creo que es importante y se mencionaba capacitar, fíjense que las recomendaciones de Auri en los casos presentados por Amaury. Y definitivamente, y lo teníamos en un conversatorio hace 2 meses, donde hablábamos que con una sola persona que sea vulnerada en la compañía, puede estar en exposición toda la información de la empresa y de la organización. Entonces, desde ese punto de vista, hacerlo parte de la cultura de la empresa, la protección de esa información y la ciberseguridad, creo que es esencial como una parte, una umbrella, una sombrilla específicamente de protección a estas amenazas que tenemos hoy y que seguirán existiendo. Perfecto. Ok. Y tal vez creo que quedó bastante claro muchos de los errores que se cometan. Amaury, ¿cuál has visto tú que es tal vez cerrando el scope? Porque hablamos de muchos peligros, amenazas, errores, el tema humano, pero ¿has visto algún error
algún patrón de algún error muy específico, repetitivo, que tengamos que tener más awareness? Sí, y esto va dirigido a los equipos técnicos de implementación. Los puertos de gestión de los servidores, puerto 22, puerto 3389, abiertos a todo Internet. ¿Qué permite esto? Básicamente que un actor malicioso ingrese al servidor, tome control de él de una manera muy sencilla, porque esos algoritmos, es muy fácil hacerle fuerza bruta a estos dos puertos, ingresas al servidor y si no hay una política correcta de Zero Trust, como mencionó Auri en su presentación, este servidor, otros servidores confían en este servidor. Entonces, al tener acceso al servidor comprometido, vos puedes comprometer el resto de la red, lo que puede llevar a fuga de información o, más grave, a secuestro de la información o lo que conocemos como ransomware. ¿Ok? ¿Ok? Y del lado del usuario, bueno, creo que están surgiendo demasiadas formas nuevas, ¿no? O sea, que más sería un tema de, como tú dijiste, de la parte humana de desconfiar, de pensar, de parar, de no anticiparse, ¿no? Porque creo que no hay un patrón porque cambian los patrones de phishing todos los días. ¿Crees tú que hay algún patrón específico o es general, digamos, el tema este de tener cuidado? Mira, hoy tenemos que tener mucho cuidado, saliendo incluso del ámbito empresarial, tenemos que tener cuidado con los SMS, con los mensajes de texto. Hoy es muy sencillo suplantar la identidad, incluso, por ejemplo, de Tigo, es decir, este mensaje viene de Tigo, paga la factura por aquí, y hay que estar muy pendiente del link que te está llegando, incluso te puede llegar lo mismo con el nombre de tu banco general y el link es algo que no se reconoce. Entonces, por más que diga Banco General, doble chequea. Si tienes dudas sobre el link, llama al banco y di, mira, me están llegando estos SMS y, y quisiera identificar si es correcto, si son válidos, ¿no? Normalmente ningún banco te va a pedir que inicies sesión por esos canales. Los bancos siempre te piden que vayas a tu home banking. Eh, a nivel de usuario, por lo menos en nuestra empresa, lo que estamos viendo muy seguido son llamadas por WhatsApp a nuestros directivos o mensajes de WhatsApp a nuestros directivos haciéndose pasar por otro directivo. Entonces ahí el firewall humano es el que ha servido, porque ninguna herramienta te va a decir, te va a ayudar a eso, ninguna. Te puede decir esto es sospechoso, pero si tú le das clic, o si le respondes al supuesto directivo y sales corriendo a darle lo que te dio, entonces ahí estaban las preguntas. ¿Esta persona me va a escribir a mí para esto? ¿Para qué? Sí. Pero, entonces, es normal que lo Sí. hagan. Incluso, porque puede ser muy directivo, pero si es muy rápido, hay un proceso que seguramente se esté saltando. Entonces, hay Sí. que entender también que nuestro deber es con la empresa, no con los directivos. Entonces, lo importante acá es proteger a la empresa. Eso es nuestro trabajo. Sí. Sí, han entrado links en forma de citas, de videoconferencias, en fin. Auri hablaba ahí, gracias, dice Ricardo, gracias, muy interesante lo expuesto. Doctor Auri, Panamá es fuerte el tema financiero, no se espera alguna legislación. ¿Compliance obligatorio en ciberseguridad? ¿Crees tú para infraestructura crítica? ¿Se ha visto eso en otros países? ¿Sabe algo de Panamá o Nilo? Bueno, yo correspondí por ahí que, por ejemplo, en algunos países hemos visto la implementación de legislación. No quiero usar la palabra obligar, voy a hablar de la legislación que se ha hecho recientemente en Puerto Rico, yo formé parte de ese proceso. Puerto Rico tenía como país los retos de ataques constantes a agencias críticas de infraestructura crítica, como por ejemplo el Departamento de Hacienda, el Departamento de Salud, el Departamento del Seguro Social, entre otros, que cuando atacaron los sistemas de información del gobierno de Puerto Rico, deshabilitaron muchas de las funciones y muchos de los servicios por días y semanas. Entonces el gobierno tomó la decisión de trabajar en un comité que yo tuve el privilegio de trabajar, de una ley que se llama la Ley 40, la Ley de Ciberseguridad del Gobierno de Puerto Rico. En esa ley, no quiero usar la palabra obliga, disculpa, quiero utilizar la palabra regula. Esa ley regula el tema de que las organizaciones, tanto públicas, agencias públicas y entidades privadas que le den servicio a gobierno,
tengan por ley que cumplir con una serie de requisitos de ciberseguridad que tienen que tener implementadas en su sistema antes de darle servicio al gobierno. Esto provocó que empresas que nunca habían tocado el tema de ciberseguridad cambiaran su postura y ahora para poder dar unos servicios al gobierno tienen que pasar por una serie de cumplimientos y regulaciones que han obligado ese cambio en cultura, que han obligado ese cambio en desarrollo de negocio dentro de la empresa privada. Y eso ha dado un impulso. Ahora, también quiero ir a la parte contradictoria. En Estados Unidos, que es también donde yo opero, bajo la pasada administración había una serie de regulaciones para la parte de cumplimiento a través de algunas órdenes presidenciales que motivaban, número uno, el control de los desarrollos de inteligencia artificial, la parte de protección de la privacidad y la confidencialidad, pero con la nueva administración de Trump, todas esas leyes han sido eliminadas por completo. Así que a nivel de Estados Unidos, la ley o en este caso no era una ley, era una orden presidencial de Biden que decía que todas las tecnologías desarrolladas tenían que proteger los derechos humanos. Eso fue completamente eliminado en la administración corriente. Por lo tanto, no hay regulación en temas de desarrollo de inteligencia artificial, no hay regulación ni postura de regulación en temas de controles de ciberseguridad, porque según la administración Díaz, eso retrasaba la competitividad del Estado, dejando libremente el que hoy día la parte importante de la parte de ciberseguridad, que es la confidencialidad de los datos, pues sea vulnerable completamente. Así que vemos unos cambios positivos y negativos, depende del lugar donde uno esté. Perfecto. Sí, y ahí agregando un poco lo que comentaba Auri, en Panamá todavía no estamos tan avanzados en tema de regulatorio, pero y como bien lo mencionaba Auri en la presentación, tenemos regulaciones internacionales. La recomendación y la tendencia por parte de las compañías y las organizaciones es seguir GDPR, la ISO, o sea, al final del día tienes las buenas prácticas porque el riesgo no está en incumplir una obligación. Era lo que hablábamos, reputación, tiene sanciones por temas regulatorios y al final del día es la cultura organizacional y por eso hago esa mención. Ok, muchísimas gracias, Auri, Amaury, O'Neill. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias a AmCham por darnos estos espacios de aprendizaje, de generación de habilidades y, bueno, compartir experiencias. Gracias a todos. 9 puntos casi ya, así que en tiempo terminamos y agradecemos nuevamente a todos.